El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto el cartel que anuncia el programa, lo hemos titulado El viaje del poeta. El viaje del poeta, bueno, pues, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos un personaje, un invitado esta noche, que es poeta, que ha llegado de Argentina en un viaje muy largo a Canarias, que ha venido aquí a celebrar una serie de recitales, de actos, y bueno, pues tenemos el placer de tenerlo aquí en esta casa, y lo tenemos aquí a mi derecha, Héctor Celano, un poeta viajero, porque el viaje del poeta, pero es que Héctor ha sido un poeta muy viajero, un escritor muy viajero, porque aparte escribe prosa, periodista, hace muchísimas cosas, radio, televisión, pero bueno, por denominarlo, pues le hemos dicho poeta, el viaje del poeta. Héctor Celano, buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, antes que nada, siempre ha sido muy viajero, ¿no? Sí, Sí. A partir fundamentalmente hará unos 3 décadas más o menos, pero cuando obtengo un premio en Santa Clara, en Cuba, ya mis viajes comienzan a ser ya más por Centroamérica, luego varias veces vine a Europa, unas 8 o 9 veces. Me toca ahora esta maravillosa experiencia de las islas, pero bueno, he estado en Alemania, en Suiza, Francia, Italia, España, Bélgica, lo que se llama el País Vasco, digamos, que también está dentro del territorio español. Claro. Y bueno, ahora estoy aquí. Y en Latinoamérica también, México, Chile, no sé, distintos países. Tu venida a Canarias, ¿cómo vienes? ¿Por qué vienes? ¿Quién te trae? Claro, mira, el tema es así. Yo realizo unas crónicas que se llaman Crónicas del Milenio, que justamente este lunes próximo se va a emitir la que corresponde al segundo año completo, por Radio Habana, Cuba, que es la radio que va por toda la isla, pero a su vez es la radio que por onda corta sale al exterior, ¿no? A distintos países del mundo. Entonces, acá hay una institución que se llama Tesoro Silvestre de Balboa, que es una institución de comunicación popular que recibe las crónicas semanalmente. Me han mandado un reconocimiento y a partir de allí surgió una relación por la cual vine a hacer algunos recitales con ellos, y a su vez, como tú sabes, hemos ya pasado 2 recitales con Mariló Álvarez, que se llaman Voces del Viento, y bueno, hemos estado en la Casa de Cantabria,
y el círculo mercantil. Claro. O sea que un poco por esta asociación que te llama, y bueno, ¿cómo van siendo tus días en Canarias? ¿Qué sensaciones tienes? Tengo la sensación, y lo debo decir con la mayor autenticidad posible, que hay, como se dice en Argentina, una movida cultural intensa y extensa. Yo veo eso, ¿no? Que hay muchas posibilidades para quienes practican aquí la cultura. Y eso me ha sorprendido mucho. Y veo que varias de esas actividades son muy accesibles a la población. Digamos, no veo que sean onerosas, o sea, que sea un costo muy alto para que se pueda acceder de forma... Claro, exactamente. Y entonces me felicito de alguna manera haber aceptado esta posibilidad de este viaje. Tú sabes que todos los viajes encierran también una pequeña aventura, o sea, conocer alguna nueva sociedad con sus características. Uno siempre piensa, bueno, si la poesía de uno, que en síntesis o en general proviene de un barrio bastante humilde del Gran Buenos Aires, ¿no? De allí son mis orígenes, digamos. Luego, por supuesto, entiendo que he trascendido un poco ese primer paso, tanto en la poesía como en la escritura, pero hay términos, hay expresiones que pueden, a veces, aunque hablemos el mismo idioma, son muy distintas. Cada país, a su vez, incorpora del castellano una serie de neologismos y de términos que, digamos, hacen casi como un idioma diferente. Pero, por suerte, en los viajes, mira, yo he estado en países que no he sabido nada del idioma, por ejemplo, el alemán o el francés, yo no hablo. Pero Alfredo Zitarrosa, que fue un trovador uruguayo, excelente, dice en una canción: nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi lenguaje. Los hombres, en definitiva, y las mujeres hablamos una misma lengua, que es el afecto, es el deseo de comunicarnos, y nos entendemos. ¿Cómo decides tú escribir? Porque además tú pasas por diferentes trabajos, diferentes empleos, prácticamente has estado en muchísimos trabajos, pero ¿cuándo decides tú, escribías desde siempre, ¿no? Pero ¿cuándo ves? Porque tú me hablas de ese premio en Cuba, que te cambia un poco la vida, claro, porque incluso es un punto de inflexión. En punto de inflexión, incluso llegas a vivir en Cuba como unos 10 años. Pero ¿es en ese momento o tú antes ya habías decidido que podías? No, ya hacía mucho tiempo. Yo más o menos a los 30 años, 30 y pico de años, yo integraba la Sociedad Argentina de Escritores y otras instituciones, porque también debo decirte que yo hice teatro, estudié actuación, pero también estudié dirección teatral. Yo dirijo, son casi unipersonales, pero son espectáculos poético-musicales, y en realidad, de manera paralela, en un principio, me ganaba el sustento con trabajos que no tenían nada que ver con la literatura, aunque yo te he comentado en algún momento que mi oficio inicial fue tallador artístico de cristales. O sea, las copas, los vasos, los floreros, todo eso llevan un dibujo, un trabajo, que es un oficio hermoso, aunque bastante insalubre, pero el producido es muy bello. Así viví más de 2 décadas. Empecé muy niño, muy joven, iba todavía a la escuela primaria, pero mira, la formación, mi sangre, mi origen es italiano, ¿no? Mis abuelos italianos. Mis padres no, argentinos. Pero siempre tú tenías, estoy hablando de la década del 50, 60, tú tenías que estudiar, pero también aprender un oficio era un poco el arma que te podía posibilitar trabajar y ganarte tu sustento, y si fuese posible seguir estudiando. Yo tuve la fortuna que el Rotary Club de una zona de La Matanza, en San Justo, en Buenos Aires,
me becó el secundario por mis calificaciones y por mi, digamos, mi origen humilde, no pobre, Sí, humilde. mi padre era obrero, pero falleció cuando yo tenía 13 años, entonces tanto a mis hermanos como a mi madre, bueno, nos costaba un poco todo, ¿no? Salir adelante. Salir, claro. Pero la verdad que fue una época que en Argentina, especialmente los alimentos y todo, eran bastante accesibles y no he sufrido ninguna situación de hambre o algo por el estilo, pero había que trabajar y había que estudiar. Y, bueno, luego jugué al fútbol, hice otras cosas, pero siempre la poesía estuvo como hilo conductor de mis pasos. Muy bien, no lo sé por qué, aunque alguna vez lo he explicado, que desde muy niño en la escuela escribí un poema, trascendió ese poema, y bueno, eso me dijo algo a mí, que la poesía tenía un modo de comunicación distinta a esto que estamos haciendo nosotros, al diálogo, claro, a la charla. Y bueno, a partir también que mi madre, mi padre, pero más mi madre le gustaba mucho la poesía, quedó impregnado en mí eso. Tú, aparte de poesía, has escrito otras cosas, pero tu llegada a Cuba. Sí. Tú llegas a Cuba a recibir un premio. Sí, por el Che. Tú ves que se te recepciona bien. Sí, claro. Y decides quedarte un tiempo ahí. Sí, en realidad yo fui con mi hija, en ese momento Violeta Libertad tenía 20 años, ahora tiene 40, de esto hace 20, justamente el día 7 de junio, yo no recuerdo mucho la fecha, pero esa sí la recuerdo, viajé, y el 14 de junio, que es el día oficial del nacimiento del Che, el Che nació en el 28, el 14 de junio, en Rosario, en una ciudad muy pujante de Argentina. Me entregaron el premio en el año 98. Y yo recité en distintos lados, especialmente el premio me lo dieron en un sitio que el Che había formado la última comandancia antes de tomar Santa Clara, que cambia el destino de Cuba. Por eso Santa Clara se llama la ciudad del Che. Allí es donde me dieron el premio. Y viéndome recitar las artes escénicas del Ministerio de Cultura, me invitaron a volver por un año. Yo lo evalué cuando volví a Buenos Aires. Bueno, ya me hicieron alguna recepción, un homenaje. Justamente en ese lugar conocí la que fuera después mi esposa cubana, porque ella estaba en un congreso. Y cuando decido volver a Cuba, por ese año, bueno, en definitiva, formamos pareja y ya quedé a vivir en Cuba 10 años, casi. Pero lo cual no era obstáculo para que viajase tanto a mi país, a presentar mis libros, o ya comenzando a viajar a Europa, ¿no? ¿Cómo fue aquella vida en Cuba? Mira, pues para mí fue intensa. Bueno, tú llegaste a una Cuba más o menos modernizada, porque sí, hablas del año 98. Pero todavía estaba el periodo especial. Ajá. El bloqueo, digamos, arreciaba más porque al haber caído el campo socialista, la Unión Soviética, al haber cambiado, digamos, de política, Cuba dejó de recibir subsidios, que los subsidios eran a partir, por ejemplo, de que el azúcar, que los países la pagaban, no sé, 10, a lo mejor la Unión Soviética se la compraba a 14, 15. O sea, Cuba era conveniente, pero a su vez era un intercambio distinto. Eso fue una ayuda que luego Cuba dejó de recibir. Creo que, con todo respeto lo digo, creo que faltaron otras políticas de desarrollo económico. A veces cuando tú recibes una ayuda, es muy difícil poder llegar a prever que eso puede cambiar. Para ser muy honesto, Fidel Castro lo dijo 2 años antes que cayera definitivamente la Unión Soviética. Comenzó a decirle al pueblo que, bueno, que tenían que tener especial atención porque podía cambiar la economía en Cuba. Y así cambió drásticamente. Pero esto fue a fines de los 80 y prácticamente toda la década del 90, que se le llamó periodo especial, y que fue muy, pero muy difícil para el pueblo. Muy.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Héctor Celano, estamos hablando de la poesía, estamos hablando de su viaje a Canarias, estamos hablando también de su estancia en Cuba, estamos hablando un poquito de todo. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado al viaje del poeta, a Héctor Celano. Bueno, pues que como decía al final de mi intervención, venía a Canarias a dar una serie de recitales. Hemos tenido el gusto de de escucharlo en esos recitales. Y bueno, sobre todo porque es una poesía, primero que la vive, que la siente y sobre todo que la memoriza, porque ustedes saben que hay muchos poetas que bueno, pues tienen que leer, porque leer lo que han escrito y después también saber recitarlos, porque no todo el mundo sabe recitar, o no todos los poetas saben recitar. Después están los rapsodas, que se dedican especialmente a recitar poemas de diferentes poetas, pero después está el poeta que recita, que siente, que vive, que memoriza y que emociona al que lo está escuchando. Héctor posiblemente sea uno de ellos, pero ¿tu poesía cómo la podemos? ¿Tiene alguna calificación o hay ahí de todo? Y tenemos un baile de todo, de una poesía social, romántica, de todo, ¿no? Sí, sí, no, porque hay poemas que son más herméticos, digamos, que son más para leer. Por supuesto, esos poemas yo no los recito. Claro. O sea, yo recito lo que me parece que puede generar cierta catarsis con el público, ¿no? Y también lo que yo lo comento, para mí no son las palabras las que memorizo especialmente. Yo tengo un ensayo sobre esto, el tema del recitado, del volver a citar. Si uno vuelve al origen, cuando escribió el poema, y si puede visualizar las imágenes, las metáforas de alguna manera, de esa forma también las puede transmitir como más puras al público. Y yo creo que el público lo recibe así, me parece, por lo que me ocurre cotidianamente, ¿no? Mira, yo he recitado en ámbitos pequeños, en lugares de 20, 30, 40 personas, 100 personas, pero también he recitado en teatros con muchísima gente. Y siento que la poesía es como tú, como la radio, como la televisión. Tú le estás hablando a alguien, pero ese alguien es plural, es muchos, es una cierta incógnita. Entonces, el recitado tiene que tener esa impronta. Yo siempre también comento algo, a lo mejor me cuesta más recitar ante una persona que ante cientos, porque es otra postura, otro modo. La poesía en mí adquiere otro relieve.
¿Se puede vivir de la poesía? Mira, casi chiste. que no te diría, pero no. bueno, con los libros, con la venta de los CD, mira, también depende, yo te digo así, aunque tengo pertenencias en algunas organizaciones de Argentina, en el Ministerio de Cultura de Cuba, en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que creó Nicolás Guillén, entre otros, la UNIAC, yo jamás he recibido ningún estipendio oficial, ni ninguna ayuda. Trato de hacer las cosas de manera, de la forma más independiente posible. Porque mi poesía tiene que tener eso, tiene que tener libertad. Mi poesía y mi escritura, ¿no? O sea que podríamos decir que tú eres millonario en vivencias, ¿no? Es posible, mucho más millonario en vivencia que en dinero. Eso lo tenemos claro. Porque se nota, aparte. Se nota, ¿no? Porque el vivir de la cultura, vivir de ella es imposible. Sí, claro. muy bueno lo tuyo. Sí. Bueno, sí, en vivencia sí, realmente. No, mira, me han pasado cosas. Porque a nivel personal estás crecidísimo, ¿no? Sí, yo sí, me siento bien conmigo. Me puedo mirar al espejo y en muchas cosas. Y creo, así lo intento, que pongo la mayor dignidad posible en lo que hago bueno, tú has tenido posibilidad de asistir a uno de los recitales y no sé si habrás percibido que pongo el corazón, el alma y otras cosas. Claro. Tú ahora mismo, ¿Argentina cómo está ahora mismo? Porque ya los señores telespectadores ahora mismo dicen, bueno, ¿cómo está Argentina? Porque Argentina también es un país que ha pasado arriba, abajo, arriba. Sí. Ahora está hacia abajo. Bajando, ¿no? Sí. Mira, pero el argentino tiene que tener una paciencia. Sí. Como los canarios. Ilimitada. También hay que reconocer que las últimas elecciones, por muy poquito, pero el pueblo optó por un camino distinto al que se venía viviendo. Yo lo lamento porque para nosotros, que en mi caso, que tengo unas cuantas décadas vividas y que sé lo que es el Fondo Monetario Internacional y sé las prebendas que siempre impone a las grandes multinacionales, esto es un saqueo al salario, al trabajo de la gente, que es lo que mantiene en realidad la sociedad, porque los bancos no mantienen la sociedad, ni los negocios financieros. Todo se mueve a partir del trabajo, ¿no? Ya sea intelectual, ya sea físico, puede ser como empleado o puede ser como un albañil. Claro. Pero eso es lo que mueve la rueda de la historia. Y la verdad, mira, se están viviendo manifestaciones y ya hay mucha represión. Me parece que vamos por un camino que nos va a traer muchas dificultades a nuestra gente. Yo vivo en un barrio de gente que trabaja, mis amigos, los que no están jubilados, trabajan y se la ven negra. Para poder llegar a final de mes. Claro, sí, ya empieza a haber una situación desde hace más de 2 años y es todo muy para atrás, ¿me entiendes? Claro. O sea, todo. Entonces, bueno, lo lamento muchísimo. Pero tú has decidido vivir ahí. Sí, si tú no también sales he del vivido país. en Cuba. Sí, por eso, pero tú has vuelto y ahí te quedas, aunque vaya saliendo. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que las raíces son importantes, sí. Hay gente que ha vivido en otros sitios y se ha adaptado perfectamente. Yo en Cuba, te digo la verdad, me he adaptado, pero tenía a mi madre enferma cuando decidí volver a Argentina, que te comentaba que murió faltándole 3 meses para cumplir 100 años, y también tenía que estar, tengo una hija, tengo amigos, tengo mis entornos de poesía, pero también debo admitir, y tú lo dijiste recién, esto de ser millonario en vivencias, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia con ustedes, porque tú y tantas personas han sido tan amables conmigo, tan receptivas, que debo admitir también que me enriquece muchísimo. O sea que tú has querido ser un poco fiel a tus ideas, es decir, mantenerte independiente,
Eso cuesta, sobre todo para la supervivencia. Sí, cuesta. Pero bueno, pero eres feliz, en el fondo haces lo que quieres, ¿no? Aunque no te paguen, pero haces lo que tú realmente quieres. Por supuesto, porque en el fondo, y yo siempre lo he pensado, es decir, todo ese crecimiento personal, todo lo que te va llevando en ese cuerpo interiormente, es lo que vale en esta vida. Es lo que vale, sí, total. Lo demás, no nos llevamos nada. Eso te iba a decir, ¿no? Uno dice, por ejemplo, yo siempre lo comento, este vaso es mío, lo compré, no sé. Pero tú no estás y va a tomar otro en este vaso. Claro. La esencia es lo que tú dejas. Y si en la memoria de la gente que más quiero puede quedar, ya te digo, cierta dignidad y un aporte pequeño a través de la poesía, porque todos sabemos que esto es un trabajo muy difícil de evaluar, pero si queda algo, eso va a ser lo que me parece a mí, va a justificar mi vida. O sea... Claro. Tu labor periodística también es una labor que has estado, ahí llevas muchos años, R&R, ¿no? Sí, mira, yo tenía un programa de radio, tuve, en Radio Argentina, que fue la primera del país y se dice que fue la primera en emitir una ópera en el mundo, ¿no? En 1900, no quiero que me traicione la memoria, creo que fue en 1920, por allí. Lo tenía claro, pero en este momento no lo recuerdo bien. Bueno, allí tuve un programa, después hubo una etapa de un gobierno argentino que fue el menemismo, de Menem, que empezó a privatizar todo, esa radio desapareció casi, hoy está casi desaparecida, le cambiaron, tenía un dial privilegiado, y lo pusieron... Claro, la vendieron, la mal vendieron, hicieron negociados. Bueno, allí estuve varios años, después en otras radios, y ahora trabajo para Radio Habana, Cuba, en el programa de las Crónicas del Milenio, que es el libro que estoy presentando, ¿no? en este viaje, y esas son crónicas. Por ejemplo, te comento, no es una infidencia, pero me pidieron de la dirección de la radio, yo siempre termino mis columnas diciendo: Héctor Celano se despide por las calles de La Habana en paz, cuando estoy en Cuba, por supuesto, que voy bastante seguido. Pero en este caso me pidieron que se hacía Crónicas de las Canarias, que cambiáramos el cierre, porque ellos la editan allá, entonces digo, desde las Islas Canarias, y estoy haciendo crónicas de aquí, he hecho la última sobre Silvestre de Balboa, que es un canario de Las Palmas, que viajó a Bayamo primero, o sea, al oriente de Cuba, y se reconoce como las primeras letras que un criollo haya escrito en Cuba. Entonces realicé una crónica con eso y con la hermandad entre los pueblos canarios y latinoamericanos, ¿no? Con Cuba, por supuesto. Porque hay 3 países, tú lo debes saber quizá más que yo, que han recibido la mayor inmigración al recibirlas, que es Cuba, Venezuela y Argentina. Claro. Más o menos en ese orden. Claro, y después, con el paso de los años, ha sido claro, al revés, que se han vuelto y han venido, efectivamente. Bueno, siempre las raíces han sido muy... Eso te marca profundas. Que han mejorado las situaciones en Europa. Después de la Segunda Guerra, le costó levantar un poco, aquellos países productores de materias primas, o sea, mucha gente, por ejemplo, 2 millones de italianos, en esa época, ¿no? Anteriormente más también. Muchos españoles, también españoles que tuvieron dificultades con el franquismo, iban a Argentina, a Buenos Aires, Córdoba, las ciudades. Y ahora, claro, la situación ha mejorado más en Europa y ahora, muchos vienen para acá. Claro, además porque hay esa relación, esos países que tú has mencionado, bueno, tienen un vínculo, y sobre todo con Canarias, tanto Argentina como Venezuela como Cuba, siempre ha habido un vínculo especial. Y bueno, yo me imagino que tú te has sentido como en casa. Sí, totalmente. Inclusive compruebo para mi felicidad cuántos términos, cuántas cosas ustedes conocen. Hablábamos hace un rato de Cafrune, por ejemplo. Claro. Qué sé yo, de Yupanqui, de ese intercambio. Claro, además siempre muy preocupados con lo que sucedía en Argentina. Y además esa relación incluso con la colonia argentina aquí, que ayer comprobé que habían
ayer, bueno, cuando fue el recital, Sí. comprobé que había algunos argentinos escuchándote, Sí. residentes que llevan aquí muchísimos Sí, años, sí, algunos, sí. algunos lo conozco yo hace Y muchísimos bueno, años. en el otro, en el que se hizo en el círculo mercantil, también fueron muchos. También fueron muchos, argentinos. o sea Sí, que sí. están aquí y esa buena acogida también por parte de los canarios, que son tienen los brazos muy Sí, abiertos. sí, yo eso es lo que te digo sinceramente, sentí una hospitalidad muy especial, muy especial. No creo que por mi persona en sí, sino por la actitud, ¿no? Claro. De receptividad. Después yo entiendo, cada cual tiene sus características, las etnias son distintas. El habitante de Argentina, cuando uno dice Argentina, generalmente en estos casos se menciona o Buenos Aires, o Rosario, o Córdoba, que son las ciudades más grandes, que es la gente que mayormente emigra. Sí, cuando hablamos de los porteños, ¿no? Claro, los porteños, famosos porteños. Y hay que tener en cuenta que el viajero tiene unas características que no siempre la tiene el hombre que trabaja y está en un barrio, en un sitio. También. Sí, porque además se han hecho esos tópicos del Sí, ciudadano sí, argentino, sí. Que a lo mejor, bueno, yo estoy segurísimo que no tiene nada que ver con los argentinos que están trabajando ahí en Argentina. No, claro, Hombre, claro, y además sobre todo a lo mejor el que viene, pues como te encuentres dos con ese tópico, dice, mira, como todos los argentinos. Muy ¿no? verborrágico, muy... Bueno, tú lo estás comprobando conmigo. Bueno, pero es un placer escucharte. Vamos a hacer un alto. Sí, cómo no. Estamos hablando con Héctor Celano, estamos hablando de ese viaje del poeta. Enseguida volvemos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial Viaje del Poeta con Héctor Celano, escritor argentino, bueno, con mucha actividad. En sus trabajos ha hecho de todo, pero empezaba como grabador y bueno, ha pasado por diferentes oficios hasta que él decide dedicarse a escribir, dedicarse a la poesía, además sobre todo una poesía muy especial, una poesía que aquí debo reconocer que alguno de nuestras cámaras se ha emocionado, camera woman, como diríamos en inglés, se ha emocionado escuchándolo recitar, porque Héctor, si tiene algo, es que vive esa manera de explicarse y sobre todo de explayarse con el poema,
Pocas veces, y yo en los 25 años que llevo en televisión, por aquí han pasado muchísimos poetas, hemos ido a muchísimos recitales, pero tienes que llega. Y yo me vamos a aprovechar antes de seguir, vamos a escucharte con un poema, el que tú quieras. Sí. Bueno, pues ahí tienes tu cámara, creo que la tienes allí al fondo. Bueno, cómo no. Bueno, mira, no sé, por lo que hemos hablado, te voy a dejar un poema que se llama Violeta. Mi hija se llama Violeta Libertad, que lo escribí, qué sé yo, cuando ella tenía 2 años más o menos. Ahora tiene 40. Todavía lo puedo decir y no se enoja. Y no se enoja, efectivamente. Me va a decir, papá, basta. Bueno, pero también hablo de mi edad, ¿no? Con esto. Claro. Y este poema integra el primero de los libros, que se llama Identidad, y que el libro es del año 83, 84, pero bueno, el poema lo escribí, ya te digo, cuando ella era muy niña y todavía podía alzarla. El poema dice, tiene que ver con esto, pero también quisiera comentarte. Ella nació en el 77, yo lo escribí más o menos en el 79, una época muy difícil en mi patria y en las ciudades. Bueno, con la famosa dictadura de Videla. El Mundial de Argentina del 78, toda esa historia. Y yo lo escribí pensando en muchos amigos, compañeros de estos barrios que yo te digo, que no siempre llegaban tarde a la casa por haber ido a jugar a las cartas o a las bochas. No sé si el juego de bochas acá se conoce. Sí, bueno, debe tener otro nombre. Sí. Pero bueno, y este gigante de las piernas largas, que sabe contar cuentos y jugar a la rueda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, que cuando te levanta te hace tocar el techo, que debe ser lo mismo que arañar las estrellas. Hoy, como tantas veces, ha fallado la cita. Hoy estaba dormida cuando regresé a casa. Retornaba cantando como los leñadores, los de Caperucita cuando vuelven del bosque. Presumía la fiesta de tu sonrisa abierta, paisajes de inocencia, bajar por tu mirada. Y hoy, al verte dormida, hija mía, pequeña, tronquito de la leña por donde arde la vida, descendía la inocencia de esa media manzana que encontré en tu mejilla. Mi beso, una botella arrojada en el agua, en la paz de tu sueño debe andar mi alegría. Bien. Ahí estamos. Sí, además sobre Discúlpame, yo me tengo que posesionar un poco. Claro, además porque es un poco, sobre todo, bueno, porque realmente decíamos al principio que vives ese poema cuando lo recitas, lo estás viviendo. Lo siento así, sí. Y además lo rememoras, ¿no? Que sí, claro, lo revivo. Lo revives, te pones cuando tu hija tenía 2 años y pones a vivirlo. Me siento mucho más joven. Eso es bueno también, ¿no? Está bueno. Claro, vuelves al tema. Mira, esto no significa, y si quieres esto lo podemos conversar un poquito, no significa que el poema sea bueno, malo, regular. Uno expone lo que tiene, lo que le parece. Por ejemplo, la impronta de esta charla tan amena, pero con una fresca improvisación que tenemos, por ejemplo, charlando así, surge en mí la posibilidad de recitar tal o cual poema. Yo tengo muchísimos en mi memoria, en mi mente, y la impronta de la conversación, bueno, me dice, bueno, ahora puedo hacer tal cosa, ¿no? Que no es algo armado, algo previsto. Claro. Y eso me facilita un poco el llegar al texto con mucha pureza desde mí, ¿no? Y insisto que un poeta no tiene por qué ser recitador. Esto es me parece importante aclararlo, tenerlo en cuenta. El poeta escribe. Ahora, yo lo que sí digo, en este ensayo que te comentaba también, que si tú
expones la poesía, tienes que hacerlo lo mejor posible. Como cuando muestras un hijo, lo muestras lo más limpito posible, lo mejorcito posible. Entonces, yo no digo que el poeta tenga que ser recitador, porque es una actividad paralela a la poesía, recitar. Claro. Pero si lees la poesía, léela lo mejor posible. Trata de que el público, la persona que te está escuchando, entienda lo más que puedas aquello que quisiste expresar. Claro. Hablamos de este viaje a Canarias, que creo que ha sido todo un éxito. ¿Te planteas volver? Sí, la verdad que sí. Si podemos arreglar nuevas condiciones, no ni mejores ni peores, sino un modo de producir los recitales como lo hemos hecho ahora, y quizás con un poco más de fruición en algunos detalles, sí, yo volvería con todo gusto, porque me parece un sitio donde he sentido una hermosa receptividad, es así. Uh-huh. Y muchos comunicadores, y en tu caso te agradezco muchísimo, es la segunda vez que estoy por acá, en esta cálida casa, realmente. Así que bueno, con gusto volvería, sí. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Héctor Serrano muchísimo, porque además nos da juego. Bueno, él hablaba de la verborrea argentina, pero aparte quitando, que es verdad, además, sobre todo esa verborrea que a veces te envuelve y que da gusto escuchar, pero independientemente de eso, Héctor es un buen comunicador y eso hace que, bueno, pues para mí sea muy fácil el entrevistarlo. De hecho, se me ha pasado el tiempo volando y ya digo, podría estar 6 o 7 horas y podríamos estar con ustedes hablando de muchísimas cosas. Esa vivencia que tuvo en Cuba durante 10 años o bueno, pues esa vivencia en Argentina, que él sigue empeñado en seguir ahí. ¿Por qué? Porque es donde está su gente, está donde está su familia, donde están sus amigos, donde él se sienta a gusto y que le permite pues también viajar a diferentes países de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, ser un ciudadano del mundo, que en el fondo es lo que importa. Cuando se oye hablar de tanto independentismo, a veces cuando uno es ciudadano del mundo da igual, puede estar en cualquier lado que se siente de ese lugar. Y yo creo que a Héctor le pasa esto, está en Canarias, se siente canario y bueno, pues el volver no significa ningún hándicap para él, sino al contrario, que incluso yo estoy seguro que lo tiene puesto en sus planes y de repente pues lo vemos el año que viene por aquí y para nosotros será un placer volverlo a traer. Muchas gracias. Mira, quisiera decirte algo. Yo he estado varias veces recitando en la casa de Canarias de La Habana, uh-huh, que también tengo maravillosas imágenes de recuerdo, ¿no? Te estoy hablando a lo mejor de 10, 12 años atrás, ¿no? Y últimamente he estado ahora para la Feria del Libro y voy muy seguido, pero bueno, no estuve en la casa de Canarias. Me prometo a mí mismo, cuando vaya a La Habana, una de las primeras puertas que golpeo va a ser la casa de Canarias. Y lo último que te comento, también pertenezco a una agrupación de gente que es por paz, justicia y dignidad a los pueblos, que mi poesía también trata de aportar esta necesidad imperiosa que tenemos todos de vivir en paz. Eso es importante. Gracias, Héctor, por estar aquí, desearte lo mejor, tanto ya en lo que te queda de estancia en Canarias como en Argentina y en tus viajes a Cuba y en general en todas tus vivencias. Como sigues siendo un millonario, para nosotros, pues que seas multimillonario de vivencia, que eso en el fondo es lo que importa. Gracias, Héctor, por estar aquí. Gracias a ti, gracias a Bien, ustedes. Pues las palabras de Héctor Serrano cierran el enfoque, este programa por esta noche. Ha sido todo un placer escucharlo. Han aprendido ustedes algo más sobre lo que es la poesía y hemos tenido el honor y el placer de escucharlo en directo. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.